Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Angulo Balanta. Tengo 24 años. Soy egresada de la Universidad del Valle. Soy de profesión contadora pública y hago parte del proyecto Fortalecimiento para las plazas de mercado en Cali. A continuación, les presentaré eh, una introducción acerca del módulo. Eh, yo voy a tratar el tema de finanzas y contabilidad para negocios y emprendedores y en este primer módulo les hablaré sobre la introducción y conceptos básicos de finanzas en lenguaje coloquial. Para empezar, les hablaré sobre las finanzas. Las finanzas personales son una parte importante de nuestras vidas. Sin embargo, muchas personas no tienen una comprensión clara de cómo manejar su dinero de manera efectiva. En esta introducción a las finanzas personales, discutiremos algunos conceptos básicos y metas financieras que pueden ayudarle a usted como empresario, microempresario, a alcanzar sus objetivos financieros. Entonces, para empezar, les mostraré un pequeño video explicativo. La manera más fácil para entender cómo funcionan las finanzas. Imagina que tienes 3 gallinas y cada una pone un huevo al día. Esos 3 huevos es todo lo que puedes consumir. Así que el lunes tienes 3 huevos, el martes 3 huevos, el miércoles 3 huevos y así sucesivamente. Quizás un día comes huevos revueltos, otro día comes huevos duros, hasta que un día decides que ya no quieres vivir así. Quieres algo diferente. Quieres hacer un pastel de 10 huevos. Pero no tienes 10 huevos y sabes que si sigues comiéndote los 3 huevos diarios, nunca podrás acumular los 10 huevos que necesitas. Además, no quieres esperar. Tienes ganas de comer el pastel ahora. Por suerte, cerca de tu casa hay una granja donde dan huevos fiados, al crédito. El granjero te dice que si quieres 10 huevos hoy, tendrás que regresar 12 huevos en el futuro, pero esto no te desanima. El futuro parece lejano, así que decides tomar los 10 huevos y hoy mismo disfrutar el rico pastel que tanto soñaste. Y lo haces, y ese día te sientes feliz como una lombriz. Finalmente tienes lo que querías. Todo sigue su marcha, hasta que un día viene la gente del granjero para cobrarte los huevos que tomaste fiados. Te pide un huevo cada semana. Un huevo no parece mucho, ¿verdad? Sin embargo, mientras antes comías 3 huevos al día, ahora un día a la semana debes conformarte solo con 2. Si a 3 te parecía poco, imagínate 2. Ahora estás infeliz cada vez que viene el cobrador de huevos. El pastel de 10 huevos ya no te da felicidad. Te lo comiste en pocos días, pero lo vas a pagar por las siguientes 12 semanas. Si hoy tienes 3 gallinas y consumes 4 huevos, mañana tendrás que sobrevivir solo con 2. Mientras tanto, tu vecino que también tiene 3 gallinas, por un tiempo comes solo 2 huevos, mientras espera acumular unos 20 huevos para venderlos y comprarse otra gallina. Gracias a esto, pronto tiene 4 huevos diarios. Es igual con el dinero. Los inversionistas saben que primero necesitan sacrificar el dinero de hoy para tener más mañana. Como ya seguramente lo adivinaste, las gallinas representan la fuente de ingresos, el empleo, el negocio, etc. Los huevos representan el dinero. La granja representa el banco. Y el pastel de 10 huevos representa cualquier cosa que queremos tener, pero que actualmente no nos alcanza para pagarlo. Un carro, un televisor más grande, vacaciones, tú lo decides. Si estás bien con 3 huevos al día, con tus ingresos actuales, entonces no necesitas cambiar algo. Pero si quieres un pastel, tienes que tomar acción. Puedes prestar los huevos, dinero de alguien más, disfrutar el presente y sufrir en el futuro. Puedes reducir temporalmente tu consumo de huevos, dinero, para acumular lo suficiente y comprarte la cosa que deseas. Sacrificar el presente para tener algo en el futuro es difícil.
especialmente si se gana poco. Puedes conseguir más gallinas, más fuentes de ingresos, para mejorar tu estilo de vida en el futuro. Tal vez este sea la mejor opción, así que vale la pena considerar nuestras posibilidades. Piénsalo. Si quieres seguir aprendiendo, aquí. Bueno, espero este video haya sido de su agrado y lo hayan comprendido. Para darle continuidad, vamos a seguir con el tema. Entonces, de acuerdo al video anterior, les voy a dar unos conceptos introductorios básicos de las finanzas. Entonces, vamos a empezar con el ingreso. ¿Qué es el ingreso? El ingreso es el dinero que entra en su cuenta bancaria, en su caja o en su bolsillo cada mes. Ahí puede incluir su salario, los ingresos por alquiler, ganancias obtenidas en su negocio, intereses que le pagan y demás. Gasto. ¿Qué es el gasto? El gasto es el dinero que sale de su caja, de su bolsillo o de su cuenta bancaria cada mes. Ahí puede incluir gastos como, por ejemplo, para pagar el alquiler, para comprar comida, para comprar ropa, para entretenimiento, como por ejemplo ir al cine y demás. ¿Qué es el ahorro? El ahorro es la diferencia que queda entre sus ingresos y la salida de dinero o gastos de su bolsillo que usted decide guardar. En pocas palabras, es el dinero que queda después de pagar pues todos sus gastos y lo que se puede utilizar para hacer más grande su negocio, como para comprar más inventario, darse un gustico y demás. ¿Qué es una deuda? Es el dinero que usted le debe a otras personas. Puede incluir ahí préstamos como para adquirir una casa, para poder pagar otra deuda, para comprar estantes para su negocio, para comprar más inventario y demás. Entonces, continuamos con las metas financieras. Una vez que comprendemos los conceptos explicados anteriormente, entonces es importante establecer metas financieras. Estas metas pueden incluir un fondo de emergencia. ¿Qué es un fondo de emergencia? Es una cantidad de dinero que usted tiene a mano para cubrir gastos inesperados como por ejemplo una enfermedad, un despido, que se le dañó algo en la casa, que por ejemplo le salieron goteras, para repararlas. Si se llega a presentar, por ejemplo, en el caso de las plazas de mercado, un daño masivo de frutas y verduras, entonces tener como un dinero ahí guardado para esas emergencias. Se recomienda tener al menos de 3 a 6 meses de gastos en efectivo en la caja, en el bolsillo o en la cuenta de ahorro para este fondo de emergencias. Un ejemplo de este fondo de emergencias sería cuando vivimos la crisis del COVID-19. ¿Por qué? Muchos empresarios, microempresarios y personas del común perdieron su negocio debido a que no tenían un fondo de emergencia. Esta crisis pues nos encerró a todos, entonces pues muchas personas no sobrevivieron a esta crisis y pues quedaron sin negocio, porque pues no tenían como este fondo de emergencia ni tampoco un plan B. Ahorro para la jubilación. Es importante comenzar a ahorrar para el retiro de nosotros desde temprano. Esto le permitirá a usted y a mí disfrutar de nuestra vejez sin tener que preocuparnos en algún momento por el dinero. Ahorro para la educación. Si usted tiene hijos o tiene alguna persona que dependa de usted y necesite educación, es importante comenzar a ahorrar para la educación de esta persona desde temprano. Esto le ayudará así a pagar sus matrículas universitarias o estudiantiles. Pago de deudas. Es importante trabajar en el pago de sus deudas para así evitar intereses y cargos adicionales. Esto también ayudará a mejorar pues, su puntaje crediticio en caso de que sea una deuda con el banco y le permitirá también obtener mejores tasas de interés en el futuro. ¿Por qué el pago de deudas es importante? Porque, por ejemplo, si usted tiene una factura con algún proveedor y este proveedor le cobra por los días de retraso, usted no pagará ya sobre ese valor neto, sino que pagará también el recargo. Entonces, eso cada día se le va aumentando la deuda. Entonces, sería lo más conveniente que lo pague desde antes o que lo pague el mismo día sin entrar en intereses moratorios. Ahorro para metas a corto plazo. Estas pueden ser metas a corto plazo como por ejemplo un viaje,
la remodelación de la casa, la remodelación de la casa, por ejemplo, que quiero comprar más cosas para mí. Entonces es importante establecer un plan para alcanzar estas metas y así ahorrar para ellas. Inversión. Una vez que pues se hayan alcanzado como las metas de ahorro, es importante considerar invertir el dinero para así generar ingresos adicionales y aumentar así pues la riqueza en un largo plazo. Un ejemplo de esto sería si yo solamente vendo frutas, podría también empezar a hacer jugos, invertir en hacer jugos, pues si veo que eso es rentable. Objetivos de la administración financiera. 1. Para obtener fondos, el primero es obtener fondos y recursos financieros. Cuando se habla de recursos financieros de una empresa, se refiere al dinero en efectivo que tiene a su disposición, así como, por ejemplo, cuentas bancarias, bonos, acciones o deudas que están a su favor, o sea, deudas por cobrar. Es decir, estos recursos que fácilmente pueden ser capital disponible para su empresa. 2. Manejar correctamente los fondos y los recursos financieros. 3. Destinarlos o aplicarlos correctamente a los sectores productivos. 4. Administrar el capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? El capital de trabajo es el dinero con que se cuenta para hacer funcionar el negocio día a día. 5. Administrar las inversiones. ¿Qué es una inversión? Una inversión es una actividad que consiste en dedicar recursos con el objetivo de obtener un beneficio de cualquier tipo, ya sea a largo o a corto plazo. Administrar los resultados. ¿Qué es administrar los resultados? Es como planear, organizar, como controlar los recursos, los materiales que poseemos y realizar actividades que competen en la actividad que yo estoy realizando para así mejorar el resultado y así lograr metas. Y 7, presentar e interpretar la información financiera. 8, tomar decisiones acertadas. En este de toma de decisiones acertadas es importante seguir unos pasos que el primero sería como conocerte a ti mismo, ya que el autoconocimiento es esencial para el proceso de la toma de decisiones, ya que, por ejemplo, si yo no sé mis gustos, si yo no sé mis habilidades y mis limitaciones, no tomaría una decisión importante al momento de elegir en cuanto a mi negocio qué dirección va a tomar. 2, enfócate en el presente. Pensaré las posibles consecuencias que la elección de la decisión que usted va a tomar puede ser o positivo o negativo y hacerlo exagerado. Porque pues si usted no exagera el escenario, no podrá saber cuál será la parte peor que le podrá suceder o qué será lo mejor que le podría pasar. Entonces, también es importante considerar pues las repercusiones y lo que pasaría si no podríamos hacer realidad es esto que estamos haciendo, pues en la decisión que vamos a tomar. Después es tomar en cuenta las emociones. Uno, por ejemplo, si está enojado no puede tomar decisiones acertadamente, lo mismo si está muy feliz. Entonces, hay que estar como en un ambiente neutro a la hora de tomar las decisiones y más si son para el negocio. Y después, otro aspecto importante sería identificar los riesgos. Qué pena. La familiaridad genera comodidad. Entonces es importante que tomes decisiones que sean buenas, no simplemente para ti, sino para tu negocio y salir como de la zona de confort. Identificar, por ejemplo, riesgos como por ejemplo lo que les decía ahorita de la pérdida de fruta y así tomar decisiones como para que la fruta no se pierda. Continuamos con el 9, que es maximizar utilidades, que consiste como en determinar estrategias financieras direccionadas a incrementar las utilidades de su negocio a través, pues, por ejemplo, de saber cómo los costos, tanto los costos fijos como los costos variables, que se los explicaré más adelante, y todo eso. 10 es tener todo preparado para obtener más fondos y recursos financieros para cuando sea necesario. También se puede decir que la administración financiera se divide para su estudio en 3 partes. La primera es el análisis financiero, que es el que estudia y evalúa los conceptos y cifras del pasado en una empresa.
La contabilidad representa y refleja la realidad económica y financiera de la empresa. También debo de aclarar que la contabilidad no la utilizan solamente nosotros los contadores, sino que todas las personas la utilizan, ya que la contabilidad es una rama importante para nuestro diario vivir. Entonces, de modo que la contabilidad es necesaria para así interpretar y analizar la información que nos puede llegar a nosotros y así dar como a profundidad con el comportamiento de los recursos de la empresa. También la información contable o financiera no nos sirve si no la sabemos interpretar, porque pues si no la comprendemos es ahí donde surge la necesidad de hacer como un análisis financiero. Objetivos del análisis financiero. El análisis financiero permite comprender la estructura financiera de la empresa respecto a sus ingresos, gastos, costos, activos y el comportamiento que han tenido estos en los periodos que se analizarán. Mediante el análisis financiero se pueden identificar debilidades y riesgos de la empresa, lo mismo que el potencial que ésta posee y sobre todo la tendencia que permite hacer proyecciones futuras. Conocer el por qué la empresa está, por ejemplo, en una situación que se encuentra, ya sea buena o mala, y también es importante para también proyectar soluciones alternativas, lo que les decía anteriormente de la toma de decisiones, para así enfrentar los problemas que puedan surgir y así idear estrategias encaminadas a aprovechar esos aspectos positivos que la empresa puede tener. Sin el análisis financiero tampoco no es posible hacer como un diagnóstico actual de la empresa y pues sin ello no podemos como hacer un énfasis en lo que vamos a seguir en el futuro. Muchos problemas de las empresas se pueden anticipar interpretando la información contable, ya que pues como les dije, esta interpreta los síntomas de la empresa, ya sean negativos o positivos, y pues los que se vayan a presentar en un futuro también. Dos, la planeación financiera. La planeación financiera que se encarga del estudio y la evaluación de conceptos y cifras que prevalecerán en el futuro de la empresa. La planificación financiera es una herramienta clave de la gestión financiera. Esta comprende y otorga control, mejora el proceso de la toma de decisiones, así como el nivel de logro y el objetivo de metas organizacionales. La planificación puede ser una herramienta flexible por su adaptación a a los diferentes ámbitos de nuestra vida, tanto empresarial como personal, y tiene como objetivo determinar la planificación financiera que es como un agente clave en las instituciones. Los objetivos de la planificación financiera son, primero, anticipar las decisiones futuras mediante la búsqueda de soluciones alternativas. 2. Coordinar e interrelacionar las distintas actividades. 3. Concreción de objetivos mediante el diseño de sistemas de medición y cuantificación de los objetivos generales de la empresa mediante la creación de valor y la responsabilidad. Y la rentabilidad. 4. Base de control mediante la elaboración y seguimiento del presupuesto. Quinto, desarrollar un proceso de aprendizaje sobre las interrelaciones de la empresa con los mercados y sus propios negocios. 3. El control financiero, el cual consiste en el estudio y evaluación simultánea del análisis y la planeación financiera, para así corregir como las desviaciones y alcanzar los objetivos propuestos por la empresa, mediante, por ejemplo, la acertada toma de decisiones. Ahorro e inversión. Una vez que ha ahorrado el suficiente dinero, puede utilizarlo para invertirlo en diferentes productos financieros, como por ejemplo acciones. En esto es importante tener unos objetivos, como el primero, que es optimizar los recursos económicos. En esto se incluye la elaboración de presupuestos para el uso adecuado de los recursos disponibles y la prevención de fugas de fondos. Esto favorecerá la maximización del beneficio y la creación de una base económica sólida que permita así garantizar la supervivencia del negocio. 2. Mantener el capital adecuado. Un control financiero eficaz evita tanto como
evita subcapitalización y sobrecapitalización, o sea, mantener por debajo el capital o mantenerlo muy por encima. Y el objetivo es tener un capital de fuentes más baratas, manteniendo una combinación que los mantenga sostenible entre la deuda y la liquidez. Y al mismo tiempo que esto aumente la confianza de los proveedores y los inversores hacia nosotros. 3. Verificar el cumplimiento de los objetivos y detectar errores y áreas de mejora. El control financiero permite hacer un diagnóstico de la situación con el que es posible tanto controlar si se están cumpliendo los objetivos marcados al principio, como detectar posibles problemas o desajustes, por ejemplo, como irregularidades que puedan hacer que la empresa pierda ventaja competitiva. Una irregularidad en nuestro mercado sería lo que les mencionaba anteriormente y ya he dado ejemplos, que sería como que la fruta esté descompuesta. Esto nos haría que perdiéramos ventaja competitiva debido a que otra persona la puede tener más fresca que nosotros. Entonces, una vez se han detectado estos riesgos que puedan poner en peligro tanto la salud financiera de la organización como la salud física, se pueden aplicar medidas necesarias para así reconducir la situación. Bueno, entonces, ¿cómo manejar y llevar mejor tus finanzas? Primero, revisa tus gastos, los de tu hogar, los de tu negocio y establece metas. ¿Qué tal si vamos a hacer como un balance de las finanzas tanto personales como familiares y de nuestro negocio y así idear unas metas por ejemplo, premiarnos al revisar los gastos y controlarlos, por ejemplo, con una cena, con una comida, con una salida, así sucesivamente. 2. Revalúa la importancia de algunos gastos. Puedes iniciar con pequeños gastos, como por ejemplo comprar menos inventario si sabes que, por ejemplo, se va a perder. Entonces no compres mucho, sino que puedes comprar menos para que así no se te pierda bastante. Por ejemplo, esto puede significar una gran diferencia en el control de tu presupuesto porque pues vas a gastar menos. 3. Examina tu endeudamiento y tomas decisiones. Haz una lista de tus deudas que provienen, por ejemplo, de créditos, si tienes préstamos o si tienes tarjetas de crédito y busca tu tranquilidad financiera. ¿Cómo vamos a buscar la tranquilidad financiera? Vamos a refinanciar estas deudas que ya tenemos. Vamos a llamar a los bancos, les vamos a decir, por ejemplo, podemos planear una estrategia para que nos disminuyan, por ejemplo, los intereses o algo así, o sea, mejorar las condiciones de ese crédito. 4. Reserva dinero diariamente para pagar tus deudas. Tienes, por ejemplo, préstamos, créditos o deudas en general que se deban de pagar. Tenemos que evitar esperar al último día para cubrirlos. Esto se puede hacer dividiendo los gastos mensuales, por ejemplo. Si yo sé que tengo un gasto y lo tengo que pagar al final de mes y todos los días genero ingresos porque todos los días vendo, entonces puedo ir guardando de esas rentas que tengo todos los días, de eso que me genera dinero. Puedo ir guardando, por ejemplo, así sean de a 1,000 pesos todos los días, hasta completar el valor total de la deuda que debo pagar al mes. A establecer una meta de ahorro diario para que cuando llegue el final de mes, pues, por ejemplo, yo no me vaya a ver de aquí apretado a la hora de pagarlo. Entonces, si se trata, por ejemplo, de un gasto semestral, anual, esta meta se puede trazar, por ejemplo, en vez de diario, por mes. 5, genera ingresos extras. Por ejemplo, si estás corto de dinero, piensa en una actividad que pueda ayudarte a cubrir esas necesidades que todavía no has cubierto. Por ejemplo, lo que les decía también, porque ya lo he mencionado, disculpen, si por ejemplo ustedes venden fruta y ven que en la plaza de mercado hace falta, por ejemplo, el jugo porque estos días ha estado haciendo demasiado calor, ustedes pueden empezar a vender jugo. Entonces esto les va a generar ingresos extra porque va a ser un dinero con el que no contaban. 6. Sé precavido por gastar más cuando haya más ingresos. Si un día recibes un ingreso mayor al que estás acostumbrado, por ejemplo, hoy puedes vender todo tu inventario, tienes que ser como muy precavido y reservar parte de ese dinero para cubrir los días en los que los ingresos pueden ser más bajos, porque ustedes mismos saben que todos los días no vendemos lo mismo. Entonces, hay que tener como precaución con gastar de más. Y por último, les recomiendo
por ejemplo, restarle a tus ingresos mensuales tus gastos obligatorios, por ejemplo, los gastos diarios y las deudas, y así tendrás una claridad del dinero que tienes disponible y te será más fácil ahorrar y cuidar de tu bolsillo. Estrategias para administrar mejor tu dinero. Para administrar mejor tu dinero, pues yo te traigo a proponer algunas estrategias que puede que te sirvan, que pues son como muy efectivas a la hora de guardar el dinero, de administrarlo mejor. Entonces, primero sería realizar un presupuesto. El segundo sería reservar un porcentaje de los gastos fijos. También registrar tus gastos, por ejemplo, en las de finanzas personales o bolsillos virtuales. Muchos bancos, si ustedes manejan bancos, manejan como bolsillos virtuales donde pueden ir guardando la plata. Si no les gustan las aplicaciones, también lo pueden hacer manualmente. Pueden hacer un cuadrito y en el cuadrito registrar todo, todos los gastos. Prioriza gastos y métodos de control para así evitar comprar innecesariamente. Lo que les decía, hay que controlar las compras innecesarias y también evitar gastar de más. Evita créditos innecesarios y paga las cuotas de los que tengas de manera puntual. ¿Cómo evaluar tus finanzas para administrar mejor tu dinero? En esta parte necesito que me pongan mucha atención porque de esta pequeña explicación va a salir la actividad de este primer módulo. Entonces necesito que estén muy concentrados y pongan demasiada atención para que puedan responder las preguntas bien. Entonces, primero, ¿cuándo fue la última vez que elaboraste un presupuesto? Primero que todo, pues les preguntaría, ¿saben cómo hacer un presupuesto personal o un presupuesto de su empresa en general? Entonces, para empezar, pueden llevar una cuenta de sus ingresos y de sus gastos periódicamente, y así es ideal esto como para llevar el control de las finanzas y conocer el dinero que necesita para cumplir sus obligaciones. Por ahí podemos empezar. 2. ¿Cuáles son gastos específicos afectan tu presupuesto mensual? Si tus gastos superan tus ingresos mensuales, es hora de pensar en tomar medidas para evitar que las finanzas se salgan de control. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, si usted sabe que un gasto afecta a su presupuesto, por ejemplo, si usted se quiere dar un gustico, pero no tiene para darse ese gustico, no se lo dé porque va a afectar las finanzas por el resto de su mes. Entonces, mejor puede sustituirlo. Si, por ejemplo, quiero un postre y me sale más fácil comprarlo, mejor dicho, perdón, me sale más fácil hacerlo que comprarlo, entonces, hacer como la manera de ahorrar más el dinero, de no gastar mucho. 3. ¿Qué porcentaje de tus ingresos mensuales estás ahorrando? Para unas mejores finanzas personales, la clave es conocer la importancia del ahorro. Para una mejor economía personal, te propongo que destines, por ejemplo, el 10%, o si el 10% es mucho, el 5%, el 3%, bueno, cualquier parte de tus ingresos, así sea pequeña, para que no se convierta en una obligación más, sino en un ahorro. Que ahorres cada mes, de a poquitos se va llenando la bolsa. Entonces, por ejemplo, si te quedan así sea 100 pesos, esos 100 pesos los puedo ahorrar en vez de gastarlos en gastos innecesarios. 4, ¿cuánto más pagas al mes por el uso de tu tarjeta de crédito? Si usas una tarjeta de crédito, por ejemplo, para compras cotidianas, pues en el caso de que no tengan tarjeta de crédito, pues no importa, pero también tienen que escuchar la explicación. Bueno, si usan tarjetas de crédito para compras cotidianas, como por ejemplo elementos de aseo, para hacer mercado y demás, es importante aprender a usar las tarjetas de créditos a tu favor. ¿Por qué? Porque este es un método de pago que puede hacer que tu endeudamiento se convierta en una bola de nieve, o sea, que vaya creciendo y vaya creciendo a medida, porque van creciendo las tasas de interés o las cuotas de manejo. Entonces, su uso debe ser consciente, controlado y preferiblemente solamente para emergencias o imprevistos. 5. ¿Conoces cuáles son las fechas específicas en que debes de pagar tus facturas? Cuando no pagas tus cuentas a tiempo, entras en mora y tus obligaciones fijas crecen. Ya no van a pagar lo mismo del valor neto, sino que van a pagar también los intereses de mora. Entonces, tienen que tener presente que el no cumplimiento con las fechas establecidas para pagar tu pago
del historial crediticio, de la deuda que tengas, va a ser más difícil que la entidad financiera, por ejemplo, si tienen un préstamo, les preste en el futuro. ¿Por qué? Porque los intereses de mora les van bajando el valor crediticio, o sea, les van dando un valor negativo. 6. ¿Cuánto valen los objetos que no usas y guardas? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una estantería en mi negocio que yo ya no uso, entonces puedo venderla. Esto me va a generar más flujo de caja, va a recuperar algo de lo que yo ya invertí, porque si yo no la uso, ¿para qué la voy a tener ahí? Para ocupar pues más espacio. Entonces sería como una disminución en cuanto a, sería como, por ejemplo, en los momentos en que ustedes se encuentren flojos de efectivo, si yo tengo una estantería como lo que les estaba explicando, la puedo vender y esto hará que el flujo de efectivo aumente. Entonces, 8, tienes dinero suficiente para cubrir tus necesidades básicas por 3 meses, lo que les decía al principio del fondo de imprevistos. Entonces, esto es importante para prever urgencias y tener así como un fondo de emergencias como la solución. Porque si, por ejemplo, yo necesito plata urgentemente y no tengo cómo solventarla, entonces voy a perder ahí. Entonces, hay que calcular cuánto cuestan tus necesidades básicas por al menos 3 meses e ir guardando el monto, por ejemplo, lo que les decía del ahorro. Pueden ir guardando en su bolsillo, debajo de su colchón, de su almohada, en el banco, pueden ir guardando dinero hasta completar para el fondo de emergencias y así, si se vuelve a presentar alguna emergencia, ustedes van a tener cómo solventarla. 9. ¿Cuándo y cómo planeas cumplir tu próxima meta? Por ejemplo, si usted quiere conocer el mar o quiere agrandar su negocito o quiere hacer algo importante para usted, entonces hay que planearlo. Hay que planear cómo voy a cumplir esa meta. Hay que establecerse como objetivos y tener una visión para alcanzarla. Ahorrar para alcanzar esa meta.